Muy bien, entonces quiero continuar con una serie que hemos venido hablando acerca de la actitud. Y hemos dicho en estos días y hemos hablado acerca de lo que es la actitud y la actitud. Dijimos que actitud con P es la capacidad, en los dones, en los talentos, bien sea los que tenemos porque nacimos con ellos, que son los dones del Padre, o bien sea sobrenaturales, que vienen los dones del Espíritu Santo. Pero estos últimos días hemos estado hablando acerca mucho de la actitud y hemos dicho que la actitud es la forma, oiga bien esto, de nosotros ver la vida o la manera de comportarnos frente a ciertas circunstancias. Entonces, actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Se puede decir que la actitud es la forma de ser o la forma de comportarnos. Y la actitud es la que determina qué tanto nos demoremos en alguna situación, ¿sí? Nuestra actitud. Entonces quiero llevarte a un pasaje que está en el Salmo 33, el versículo número 9, y voy a leer la primera parte de ese versículo. Dice: no sean como el mulo o como el caballo, sin qué, sin discernimiento. En la Reina Valera dice sin entendimiento. Esa parte dice porque, oiga bien esto, dice porque, hay este versículo que es, bueno, listo. Entonces dice acá, 33:9, bueno, dice: no sea como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento. Otro versículo que quiero mostrarles es Efesios capítulo 5, versículo 17. Y dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Listo. Entonces resulta que nosotros necesitamos entendimiento, que nosotros necesitamos discernimiento. ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y el versículo del Salmo que nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento o sin discernimiento. Ustedes preguntarán y dirán: pastor, ¿y qué es discernimiento? Pues resulta que discernimiento es observar, prestar atención, es ser prudente, es sentir. Yo no sé si ustedes cuando sienten algo que uno dice: Dios mío. Ahora en la primera reunión cuando prediqué de esto, se me arrimó una familia y me dijo: pastor, fue tan tremendo lo que usted dijo de lo que es que el discernimiento, porque resulta que esto nos pasó esta semana y yo sentí algo y me puse a orar y me puse en ese momento a pedirle al Señor que nos ayudara en ese instante. Y yo le dije: eso es discernimiento, porque discernimiento es sentir, también es comprender, es inteligencia, entre muchas otras más cosas. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra actitud va a determinar, o es la que determina, cómo saldremos de ciertas situaciones. Y hoy les quiero hablar es de la actitud frente a las pruebas. Yo sé que a la gente no les gusta escuchar mucho, oír la palabra pruebas, porque uno dice: no, yo no quiero que me vengan pruebas. Y hoy yo no sé por qué en este siglo XXI o en este tiempo tan moderno, yo no sé por qué los cristianos se les ha metido algo de que a un cristiano no debe pasar por pruebas. Y yo digo: pero ¿dónde se inventaron eso? Yo encuentro en mi Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los hombres de la Biblia pasaron por situaciones de prueba complicadas. Si nos vamos a la historia de los padres de la iglesia, de los misioneros, de todos estos hombres de la antigüedad, todos pasaron por ciertas pruebas y dificultades. Yo no sé por qué ahora en este tiempo es donde la gente dice que no vamos a pasar por prueba. Y por eso es que hay algunas personas que les gusta y oran y dice: Dios mío, que no me pase nada, que no me ocurra esto. Y yo no sé por qué ven a Dios como un amuleto para que no suceda nada. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de las pruebas. Si usted dirá: no, pastor, porque más bien
no hablamos de prosperidad. Sí, saben ustedes que cuando salimos de la prueba salimos a bendición y a prosperidad. Entonces quiero mostrarles y quiero que venga conmigo cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas. Quiero que venga conmigo a Santiago capítulo número 1 y vamos a leer el versículo del 2 al 5 y luego saltamos al versículo 12. Mira lo que dice acá: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice Santiago, el hermano del Señor? Que debemos estar en ¿qué? En sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y el versículo 3 dice, oiga bien esto, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué produce? Paciencia. Por eso a mí me gusta cuando la gente le pide a Dios y le dice, ay Señor, dame paciencia. Yo me río. ¿Sabe por qué? Para que la paciencia brote en una persona, ¿qué tiene que venir primero? Prueba. O sea que cuando usted le está diciendo a Dios, Señor, dame paciencia, Dios dice, ok, viene tu prueba. Entonces no le pida paciencia, dígale, Señor, mándame pruebas, mándame pruebas, mándame pruebas, que es lo mismo. Acuérdese que una cosa lleva a la otra. La prueba produce paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y mire lo que dice el versículo 5, que es fascinante. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero en el contexto de este versículo 5, ¿de qué está hablando? De pruebas, ¿sí o no? Por eso es que a veces la gente le dice, ay Señor, dame sabiduría. Y cuando Santiago habla de que le pida a Dios sabiduría, es que le está pídale a Dios sabiduría para enfrentar la prueba, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra actitud va a determinar qué tanto nos demoremos en esa situación. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Entonces, mire que nuestra actitud debe ser de gozo, dice el primer versículo que leímos. Por eso, si alguno no sabe actuar frente a estas situaciones, pues dice que pida a Dios sabiduría. Yo les digo que a nadie le gusta que se le hable de pruebas, pero las pruebas van a venir, porque las pruebas son necesarias. Amén. Vuelvo y lo digo, yo no sé de a dónde sacó la gente que en este tiempo a los cristianos no les pasa nada. Por eso es que hay gente que dice, yo busco a Dios para que no me pase nada. Sí, pero les voy a tratar de dar una respuesta en el transcurso de este mensaje a esa pregunta o a esa conclusión a que han llegado muchas personas. Pero entonces sigamos mirando cuál debe ser la actitud nuestra frente a ciertas situaciones. Para eso quiero que venga a Primera de Pedro, capítulo número 1, el versículo 6 y 7. Y mira lo que dice acá: en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando ¿qué? Oiga bien, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestra vida tiene que ser probada. Saben ustedes que las pruebas lo que hacen en nuestras vidas es aumentar nuestra fe.
Mire, yo cuando he pasado por situaciones difíciles, tanto en lo personal como en lo familiar o en lo ministerial, y he pedido a Dios que me ayude a pasar esa situación, y le he pedido que me dé sabiduría, y cuando ha terminado esa situación, yo me he dado cuenta que he salido más fortalecido en mi fe. Porque la prueba tiene ese objetivo: fortalecer nuestra fe. Amén. Mire, hay gente que a veces le pasa cosas y les va a pasar cosas. Usted no diga: ay, pastor, ¿por qué vine hoy al culto? Usted nos va a echar con... No, porque nos va a pasar cosas. ¿Sabe por qué nos va a pasar cosas? Porque estamos en el mundo, y en el mundo pasa de todo. Y otra es que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Alguien se ha de enamorar de nosotros o de nuestros hijos, y lo hablo en el tono sarcástico. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es a mirar la actitud frente a esa situación. Entonces lo que está diciendo es que nuestra actitud debe ser de gozo. Hay gente que toma una actitud de quejarse, de murmurar. Otros se van de la iglesia. Otros dicen: me aparto y no me vuelvan a hablar de Dios, ni de la Biblia, ni de pastores, ni de iglesia, ni de nada. ¿Y por qué? Porque esto y esto me está pasando en mi vida, y es una falacia lo que dice la Biblia. Pero resulta que ahí es donde nuestra fe está siendo probada. ¿En quién usted ha creído? ¿En quién usted ha puesto su confianza? ¿Estamos aquí, iglesia, sí o no? Y mire que Pedro también nos lo dice, que nosotros no debemos sorprendernos de nada. Y quiero que miren el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Mire lo que dice este versículo, porque muchas veces nosotros nos sorprendemos, y el apóstol Pedro nos está diciendo: no se vayan a sorprender por nada. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué está diciendo Pedro? Que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Y dice: como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Por eso es que a veces uno pasa por cosas que uno dice: ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿Sabe por qué nos asombramos, nos extrañamos? Porque no conocemos la palabra, porque no conocemos lo que Dios dice que ha de venir. Por eso es que la gente se ha ideado un mundo de maravilla. Por eso es que la gente se ha ideado que el cristiano no pasa ninguna situación. Pero no es así, porque les voy a mostrar, y el apóstol dice que no nos sorprendamos de ningún fuego de prueba que nos esté aconteciendo como cosa extraña, como si no nos hubieran dicho. Y por eso es que cuando nosotros pasamos por cosas, yo no me angustio, y claro, yo me pongo triste, me desespero, pero no me extraña. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor nos lo había dicho antes. Y usted dice: pero ¿por qué? ¿Y dónde está? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Y sabe por qué no se lo había dicho? Porque usted no lee la Biblia. Y yo le digo: si leyera su Biblia, usted se daría cuenta lo que dice la palabra. Dice la palabra de muchas promesas, pero toda promesa tiene una demanda. Amén. Entonces, oiga bien lo que nosotros tenemos que seguir entendiendo acá. Entonces, las pruebas vienen y nosotros no debemos extrañarnos. Antes podemos decir: es otra más. Y ahí donde podemos decir: nuestra fe va a seguir avanzando, va a crecer otro poquito más con esta situación. Sabe que el salmista David, el rey David, el que compuso los salmos, pasó por tantas situaciones que llegó a decir estas palabras. Y quiero que mire el Salmo 27 versículo 13, y mire lo que dice este versículo. Dice: hubiera yo desmayado. Está aquí David hablando. Oiga, el gran rey David, el hombre que trajo una edad de oro a Israel,
un hombre tremendo. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de ¿quién? De los vivientes. O sea que David está diciendo: si yo no creyera que veré su bondad, la bondad de Dios en esta tierra, pues ya me hubiera muerto de todas las cosas que al tipo le pasaban. Porque le pasaron de todo, cantidad de cosas le pasó. Y lo mismo digo yo en muchas situaciones. Ya hubiera yo desmayado, ya yo me hubiera muerto si yo no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Y lo voy a ilustrar también con la vida de Job. Y nosotros hemos hablado mucho de Job. Yo creo que podríamos decir que ya somos expertos en Job. Y resulta que todos conocemos que Job, sus hijos se le murieron en un mismo día, sus vacas, todo. Y aquí hay algunas personas que si nos pusieran a contar sus testimonios, nos contarían cosas que nos harían llorar como Magdalenas todo el día, de cosas tremendas que les ha pasado. Pero yo no creo que nadie de los que está aquí le haya pasado todo lo que un día le pasó a ese hombre. Porque la palabra dice que se le murieron todos sus hijos. Alguno de usted dirá: pastor, a mí se me murió un hijo, o me mataron un hijo o dos hijos. Pero resulta que a Job fueron todos sus hijos en un mismo día. Dice la palabra que sus vacas, sus camellos, sus ovejas, todo fue robado en un mismo día. Y resulta que en la antigüedad, en la antigüedad no se nominaba a una persona que era rica, millonaria, por lo que tenía en el banco, sino por las ovejas, por las vacas, por los camellos que tenía. Ahí era donde se conocía qué tan rico era. No como hoy día, por la plata que tiene en el banco, sino por las bestias, por los camellos, por el ganado que tenía. Y Job era uno de los hombres más ricos de aquel entonces. Y todo se le acabó, todo se le perdió, se lo robaron en un mismo día. Como si fuera poco, su salud también se fue. Hay algunos que les duelen las rodillas, que les duele el callo, que les duele el hígado. Pero dice la palabra que a Job le vino una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Era tan horrible lo que él estaba viviendo que tenía que rascarse con un tiesto, porque ya las uñas no le servían ni le saciaban. En medio de esa situación, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Como si fuera poco, le llegaron 4 amigos. Dice que 3, pero en realidad eran 4. 4 personas que cuando lo miraron, en vez de compadecerse de él, lo empezaron a criticar. Y empezaron a decirle: eso te está pasando porque tú eres un pecador, porque tú eres un hombre que no tiene integridad. Tú que te ufanabas y te mofabas diciendo que eras íntegro, ahora salió tu maldad. Y ahora estás pagando por tu pecado. Y toda esa situación estaba viviendo el pobre hombre. Pero en medio de todo eso que él estaba viviendo, dijo estas palabras que son increíbles. Y quiero que mire en Job capítulo número 1, versículo 21. Y mire lo que dice acá. Dice: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he ¿qué? De partir. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice que uno cuando se muere nada se lleva? ¿O quién ha visto un entierro con trasteo? Nadie. ¿Sabe a quién los que enterraron con todas sus riquezas? A los indios, a los caciques, a los faraones. Pero después vinieron los saqueadores de tumba y se les llevaron su oro. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. Y ahí es donde uno dice: ¿quién puede decir eso en medio del sepelio de sus hijos
¿Quién puede decir eso en medio de que se quedó en la inmunda, como dicen los muchachos hoy? ¿Quién puede decir eso en medio de una sarna maligna? Porque cuando uno está enfermo, lo único que quiere uno es quejarse y lamentarse y que todo el mundo se compadezca de uno. Por eso uno se queja del médico, de la salud en este país, porque uno quiere manifestarle a todo el mundo que está enfermo. ¿Y sabe qué hizo Job? Él dio, él quitó. Bendito sea su nombre. Y sabe que esa actitud fue la que determinó cuánto tiempo iba a estar él en esa prueba. Porque la Biblia no muestra cuánto tiempo duró, pero sí le duró varias semanas. Hasta creo que fueron varios meses que le duró esa situación. Pero Job tomó la mejor actitud. Y si ustedes leen el capítulo 42 de ese libro que lleva su mismo nombre, ustedes se van a dar cuenta que al final Dios le restituyó el doble. La Biblia dice que tenía 7 camellos, dice un ejemplo, 7,000 camellos, Dios le dio 14,000. Tenía 6,000 ovejas, Dios le dio 12,000. Tenía hijos y Dios le dio el doble y se los dio los más hermosos. Y dice que las hijas de Job, las que le nacieron después, fueron tan hermosas que no había ninguna tan bella como las hijas de él en todo su pueblo, en todo el oriente. Dios le dio vida porque pudo ver crecer nuevamente a sus hijos. Vio nietos, vio bisnietos y se murió lleno de hijos, de salud y de bendición. ¿Sabe por qué? Porque en medio de una prueba bien difícil tomó la mejor actitud de decir: Él dio, Él quitó, bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud suya frente a las pruebas? ¿Se queja? ¿Se aparta de la iglesia? Yo conozco gente así. No, ¿y usted qué? No, desanimado. ¿Y por qué? Ay, por esto. Pero ¿por qué no sigue? No, ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no saben que eso es lo que va a determinar que usted se quede ahí o que salga. Y acuérdese que las pruebas tienen un propósito, y es que nuestra fe sea fortalecida. Amén. Que sea como fortalecida. Que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Pero aquí viene algo que quiero que nosotros aprendamos y nos quede muy claro. Porque hay gente que está sufriendo pruebas y esas pruebas no tienen nada que ver con Dios, sino que fueron ellos mismos quienes se la buscaron. Entonces quiero que venga a Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 14 al 16. Y mire lo que dice acá. Dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposará sobre ustedes. Oiga, usted se puede imaginar uno viendo a un cristiano por ahí feliz, alegre. ¿Y usted por qué viene tan contento? Porque allí me insultaron. Usted se imagina. Yo me acordé de algo cuando hubo el terremoto en el 99, que usted sabe cómo estaba la ciudad en Armenia y muchos lugares. Y entonces cuando se empezaron a hacer los alojamientos temporales para la gente, resulta que nosotros en la iglesia empezamos a ir a esos alojamientos y empezamos a predicar en esos lugares, porque la gente estaba sensible, así como en marzo al principio de la pandemia, que todo el mundo quería oír de Dios. Anoche le decía a mi esposa: ¿dónde estarán esos que publicaban en Facebook? Cuando todo esto acabe, vamos a hacer una marcha en gratitud a Dios. ¿Dónde estarán? Ya no se ven por ninguna parte. Ya no están. Y todo lo hacen es porque ay, no vamos a morir. Pero como no se murieron, pues el muerto al hoyo y el vivo al baile, dicen por ahí. Entonces resulta que estábamos en ese alojamiento y estaba yo en el de ahí abajito, el terminal, ¿no? ¿Cómo es que llama ese?
la Brasilia, y a mí me asignaron ese allá, y ese era grandísimo. Y entonces yo estaba ahí predicando, hablando con la gente, y estábamos en una de estas casitas temporales, y estaba yo ahí. Cuando yo termino y la gente feliz y todo, y yo termino, yo voy saliendo, está la señora de la casita esta de enseguida y dice: uy, menos mal, ya se va este evangélico loco que me tenía cansada. Y entonces yo voy aquí, y cuando dijo eso, ¿a quién le dijo? Yo le dije, me volteo yo. Le dije, ¿cómo me dijo? Me le acerqué así, pero no bravo, y no, ¿cómo me dijo? Evangélico loco, me tiene hasta aquí. Y yo, ¿cómo me dijo? ¡Loco! Y yo le dije, pues sabe una cosa, que sí estoy loco. Y le voy a contar otra peor. ¿Sabe quién es el psiquiatra? Se llama Jesucristo. Y el manicomio está en el cielo. Problema suyo si se queda afuera. Problema suyo. Y me acuerdo que le dije, nos vemos tal día a tal hora porque vuelvo. Y me miró así, y salí, me fui contento. Y cuando me encontré con los otros hermanos que estaban en otro sector, que como le fue, yo dije, súper bien, porque una señora me insultó y me dijo evangélico loco. ¿Y qué tal? Y no sé qué, iba feliz. Y cuando volví a la otra reunión unos días después, a que no saben quién estaba en primera fila esperando a que llegara este loco, pues la señora. Y cuando yo la miro, la miré, esa cara, esa mirada así de maliciosa. No te quisiste quedar fuera del manicomio, no. Entraste al manicomio. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y mire lo que dice el versículo número 15. Dice aquí, escuche bien. Dice, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entremetido. ¿Sabe cuánta gente hoy que son cristianos o que profesan ser cristianos están sufriendo situaciones? ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por asesinos, por ladrones, por delincuentes, o en el peor de los casos, por metidos. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente es metida? Yo recuerdo una vez que un pastor amigo mío iba por cierto lugar, iba pasando por un parque, y había un señor pegándole a una señora, y la estaba ahí dando, mechoneando y pegando. Este hombre, no porque era pastor, sino hombre, se le arrimó y le dijo: oiga, desgraciado, no se aguache, no le pegue, mire que es una mujer. Y en ese momento dejó de pegarle y se quedaron mirando. Y la mujer, no el hombre, le dijo: ¿y a usted qué le importa? No se ha metido, ese es mi marido, y si me pega y me mata, ¿a usted qué le importa? Él es mi marido. Y entonces el pastor dijo: pues mate a esa vieja loca entonces. Y después me dijo: vea cómo la ve. Y yo le dije: ¿quién lo manda a ser metido? Y sabe que muchas veces sufrimos por metidos. ¿Y cuántas veces nosotros nos metemos en unos enredos que a veces decimos: yo y mi gran bocota? Y después dicen: Dios mío, pero yo ¿por qué estoy pasando por esto? Y yo me imagino a Dios diciendo: por metido, hermano, por metido. Nadie lo mandó. Mire cuánta gente hoy está sufriendo con matrimonios tortuosos y difíciles. Y después dice: Dios, ¿por qué no haces algo? Y Dios dice: porque ese no era el que tenía para ti, fue que tú te dejaste arrastrar y llevar. Yo me imagino a Dios diciendo: ¿por qué no le hiciste caso a tu mamá cuando dijo no te cases? Ahora te tocó sufrir. ¿Cuántos están sufriendo con hijos que no deberían de haber nacido? Y después, Dios, hay pruebas que estamos pasando, no porque las mandó Dios, sino porque nosotros mismos nos las buscamos. Y tenemos que tener muy bien esa diferencia, porque yo a veces veo gente que está sufriendo y que me dice: pastor, ayúdeme a orar, porque estoy en una prueba terrible. ¿Y cuál prueba? Me van a quitar la casa. ¿Y por qué la van a quitar? Porque el acreedor. ¿Y por qué? Porque me metí en Flamingo, que confía en mí. ¿Y por qué se metió? Ay, porque es que estaba tan bonito todo eso, que ¿quién se resiste? Pues ahora a sufrir. ¿Y quién te mandó? Entonces, si estoy siendo claro,
Porque no todo es de Dios. Porque hay gente que todo es feliz echándole la culpa a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y yo me imagino a Dios. Así fue una vez que, esto es un chiste, no es nada doctrinal. Una vez encontró unos cristianos al diablo ahí sentado en el andén ahí de la iglesia, todo aburrido, todo bravo y todo deprimido. Estaba el diablo ahí, todo, no. Y estaba el diablo ahí, todos esos cristianos. Y uno le preguntó y le dijo: diablo, ¿qué le pasa? Porque está tan decepcionado. ¿Para qué vivir? El diablo, ¿no? ¿Para qué? ¿Pero por qué? Y miró para la iglesia y dijo: esos cristianos se meten ellos mismos en problemas, se dejan llevar de la carne, hacen cosas y después me echan la culpa a mí. No. Y eso pasa. Felices echándole la culpa a otros de nuestros desórdenes. Pero acuérdese que hay pruebas que van a venir que son de Dios. Y las pruebas de Dios nos van a hacer crecer en la fe. Amén. Si usted está pasando por ciertas cosas, por malhechor, por entremetido, por ladrón, por asesino, por delincuente. Sí, no, pastor. Pero ¿cuántos están pasando situaciones no por asesinos ni por ladrones, pero sí por chismosos? Ahí sí nada, ¿no? Ay, yo no, pastor, la vecina. Chismosos. Y hoy tiene fama de chismoso. ¿Y por qué? Por chismoso. ¿Cuánta gente está padeciendo de dificultades porque tienen una lengua así de larga que con ella podríamos trapear todo el pueblo y nos alcanzaría hasta quien vaya? ¿Y por qué? Ay, pastor, por lengua y largo, coja unas tijeras, deja de podar y corte un pedazo para que no hable tanto y no se meta en problemas. Entonces mire que muchas veces le echamos la culpa a Dios de cosas que no, y después queremos buscar culpables, o después queremos que nos lo resuelvan. Y le voy a decir, si Dios fue el que nos metió, Dios nos saca. Y cuando nos saca en victoria, nos saca en gloria. Amén. Nos saca bendecidos, restituidos. Pero si fue usted o fui yo el que me metí, tú te sales. Por eso, mi hermano, que ahí entra la misericordia de Dios, pero te toca a ti salir. Y cuando nosotros cometemos errores que son terribles, se pagan de dos maneras: con lágrimas, porque hay que llorar y llorar y llorar, dijo la canción. Y lo otro es con plata, porque se pierde mucho. Entonces, aquí es donde quiero decirle: ¿en qué problema está usted? Su vida, su situación, ¿fue Dios? ¿Está pasando una prueba porque es de Dios o porque usted se metió? Entonces, por eso es que tenemos que ser valientes y asumir nuestras pruebas. Y mire lo que sigue diciendo el 16. Atención: pero si alguien sufre por ser cristiano diferente, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea que si usted padece como cristiano, pues no se sienta mal, alábelo, exáltelo, porque está llevando el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y el Señor Jesús nos lo dejó en el Sermón del Monte. Y quiero que mire Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Y mire lo que dice el Sermón del Monte a los cristianos que padecen o que padecemos como cristianos, no por entremetidos, no por dejarnos llevar por la carne, no por dejarnos llevar por otras cosas. Mira lo que dice capítulo 5 versículo 10 al 12 de Mateo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, diciendo la verdad. Oiga, mentira. Por eso cuando a mí hablan mal de mí, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que no es la verdad. Pero cuando dicen algo que sí es la verdad, ahí sí me asusto.
Ahí sí me asusto. Pero ¿qué dice el Señor? Ustedes son bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa doblemente feliz. O sea que yo soy un feliz cuando hablan de mí mal porque soy cristiano. Pero la clave está si es como mintiendo. Porque si dicen de usted es que esa vieja chismosa, pero es verdad, ahí sí no hay nada que hacer. Pero si están diciendo mentira, no importa. Amén. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de usted. Entonces yo no sé por qué hoy en este tiempo se le ha metido a los cristianos que en este tiempo no hemos de pasar por pruebas. Si los antiguos pasaron por pruebas, nosotros también. Pero acuérdese que las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Y yo sé que a nadie le gusta, porque si usted me dice a mí: ay, pastor, ¿y por qué yo aprendo solito? ¿Por qué? Porque así es, así está planeado. Pero acuérdese que las pruebas no nos van a matar. Las pruebas van a sacar lo mejor de nosotros. Amén. Mire, las pruebas sacan lo mejor de usted, porque en pruebas que usted se da cuenta qué fe y dónde está fundada su fe. Hace como 20 días o un mes, los pastores de niños de aquí de la iglesia, Héctor y Janet, pasaron por una prueba difícil. De ver a su hijo estar casi que no sabían qué iba a pasar con él. Tanto que Héctor me dijo a mí, me dijo: pastor, sabe, fue tanta la angustia que yo se lo entregué al Señor y dije: Señor, ya yo te doy gracias por los años que me diste de tener a este niño con nosotros. Tanto fue que se lo entregó al Señor porque creían que ya no iba a poder pasar de ahí. Y uno dice: ¿y qué pasa? Resulta que Dios de ahí sacó fe en ellos, así como está sacando fe en nosotros. Nadie dice: ay, yo no quiero pasar por eso. No siempre vamos a pasar por cosas. Pero ¿cuántas veces una simple cosita la usa Dios para probar nuestra fe? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces la gente se confunde con uno y uno dice: ¿y este qué le pasó? Ahí Dios está sacando de su corazón cosas que habían adentro. Por eso es que yo a veces hablo con gente y me gusta, porque sale lo que hay en el corazón. Y eso es el propósito. Amén. Entonces, mire lo que dice en Hechos 5, para que ustedes se den cuenta de que los apóstoles eran felices cuando eran tenidos por dignos de padecer por el Señor. Dice así. Dice Hechos 5:41, dice: así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. ¿Llenos de qué? De gozo. Yo espero que ustedes salgan hoy de aquí llenos de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Llenos de gozo. Y dice: llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. Entonces, mire lo que está diciendo. Usted dirá: pastor, pero venga, no nos diga que nos van a pasar cosas, porque a nadie le gusta eso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que conocer la palabra. Y quiero que venga a un último versículo que voy a enseñarles algo para que oremos. Juan capítulo 16, versículo número, vamos a leer del 1 al 4 y saltamos al 33. Yo no tengo todo el tiempo para leer el capítulo por cuestión de espacio, pero ustedes en la casa sí. Y mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 1 hasta el 4, y vuelvo al 33. Dice: todo esto les he dicho para que no flaquee ¿qué? Su fe. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos todo por donde iban a pasar. Por eso es que yo no soy de ese tipo de predicadores. Yo soy motivacional y yo me considero de una persona que creo en la gente. Pero yo no soy de esos que le dicen a la gente: tranquilo, que nada va a pasar. Yo me acuerdo cuando
Mis hijos han pasado por situaciones que Dios nos ha probado con ellos, cuando mi hija tuvo un accidente, que lo he contado, y cómo le hicieron una intervención. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a esa sala de emergencias y veo a mi hija con su pierna fracturada, su tibia y su peroné, y su piecito así todo torcido, y yo la veo llorando, angustiada, y ella me ve y se trata de calmar. Y cuando empiezan a decir lo que le iban a hacer, yo me le acerco y le digo: hija, tranquila, que papá ya está aquí. Así le dije. Y ella se fue calmando, se fue calmando. Y entonces ella me dice, cuando se va calmando, recuerdo estas palabras: que allá atrás está sirviendo con los niños, que no me deja mentir. Y yo me acuerdo de mi papá, y eso me va a doler. Y entonces yo empecé a mirarla, la miré, ella me dice, y yo le dije estas palabras, y le dije: sí, hija, eso te va a doler mucho, te va a doler, terrible. ¿Sí o no? Yo no soy de ese tipo de predicadores que te va a decir a usted: la vida es color de rosa, y la vida son nubes rosas y te van a sonreír. ¿Sabe yo qué les digo todos los días, casi a mi familia, a mis 2 hijos más que todo? Les digo: la vida es dura y nadie los va a golpear más fuerte que la vida. Porque la vida no son nubes rosas, ni, oiga bien, ni color ahí púrpura. La vida es cruel. Y no es tanto los golpes que reciban, sino cómo se levantan y siguen adelante. Eso es lo diferente. Amén. Entonces yo soy de ese tipo de predicadores. Yo soy de ese tipo de predicadores que creo que Dios nos va a bendecir. Pero soy de los que creo que tenemos que pagar un precio alto. Amén. El avivamiento tiene un precio, y muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. Muy pocos. Y el precio hay que pagarlo. Entonces mire lo que dice el Señor: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y mire lo que dice el 2: los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le están prestando un servicio a Dios. Versículo 3: actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. Versículo 4: les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Entonces ustedes dirán: pastor, ¿y por qué Dios no nos dice por dónde vamos a pasar? Pero se lo pongo de esta manera: imagínese que Dios, el Señor Jesús, hubiera cogido a Lázaro el de la Biblia, el que se murió y el Señor resucitó. Usted se imagina donde el Señor le diga esto a Lázaro el día que se conoce Lázaro con él, y él lo reconoce como el Mesías. Y yo me imagino que son amigos inmediatamente. Y yo me imagino el Señor hablando con Lázaro y diciendo: Lázaro, te tengo que contar una cosa. Y yo me imagino a Lázaro diciendo: sí, Señor, ¿qué me vas a contar? Lázaro, ¿cómo te parece que cuando el ministerio esté avanzando, va a llegar un momento en que tú te vas a enfermar? Y acuérdate que Lázaro tenía 2 hermanas más, Marta y María. Y tú te vas a enfermar y te vas a agravar tanto que nada te va a servir. Que te vas a agravar tanto que tus 2 hermanas, Marta y María, me van a mandar a llamar. Pero Lázaro, yo no voy a venir. Lázaro, y te vas a agravar tanto y te vas a enfermar tanto que te vas a morir. Yo me imagino a Lázaro así con los 2 ojos grandes. ¿Qué? Y tus hermanas me van a mandar a llamar, pero yo voy a regresar 4 días. ¿De qué? ¿De enfermito? No, de muerto. Cuando estés bien muerto, que ya huelas mal, que te hayas podrido, yo voy a venir. Usted se imagina la cara de horror de Lázaro ahí sentado escuchando al Señor hablando. ¿Qué? Te vas a morir y te voy, pero tranquilo, Lázaro, que yo voy a venir. Y voy a decirle a tus hermanas que me lleven a la tumba donde te pongan, y yo voy a hacer remover la piedra, y todo el mundo se va a espantar de ti por el mal olor que va a salir de esa tumba. Hasta tu familia va a correr de huida tuya porque vas a oler feo. Imagínese a Lázaro: ¿y qué? Yo, Señor,
Y me imagino el Señor diciéndole: pero tranquilo, Lázaro, hagamos esto. Yo voy a gritar: Lázaro, sal fuera. Y tú te vas a levantar y vas a salir caminando. Eso lo cuento como fácil, ¿cierto? Pero yo me imagino a Lázaro ahí con cara de terror, llorando. Ay, no, Señor, ¿por qué no se busca más bien a otro y no a mí? Porque donde el Señor nos diga por dónde nos va a pasar, ¿usted cree que diríamos sí, amén? Cuando yo me casé, a mí no me dijo el Señor, Dios me dijo que me iba a dar la mujer de mi vida, que iba a ser maravillosa, y yo lo creo. Pero nunca me dijo que en el primer embarazo, el primer hijo que iba a nacer se iba a morir. Y Él tampoco me dijo que por esa muerte de ese niño me iba a sentir horrible y que muchos me iban a venir a criticar y a condenar y a decirme que era un pecador, que tenía pecado oculto y que por eso Dios se lo llevó. Porque donde Dios me diga a mí que eso va a pasar en mi primer año de matrimonio, lo pienso 20,000 veces antes de casarme. O si me caso, no tengo luna de miel. Pero nadie me dijo. Nadie me dijo. Si a mí me hubiera dicho Dios que yo iba a pasar por ser pastor, por todo lo que he pasado. Mire, yo veía a mi mamá años orar por mí. Decía: ahí va mi hijo el pastor, ahí va mi hijo el predicador. Donde a mí Dios me diga: Jorge Andrés, tú vas a ser un pastor, un predicador, pero te van a tratar así, así, así. Esto y esto van a hacer, esto y esto. Yo le digo: Señor, mejor yo quiero ser bombero. Mejor yo quiero ser un policía o de la defensa civil o de cualquier otra parte, menos pastor. Pero resulta que a mí nadie me dijo. Y como no me dijeron, entonces mi fe está siendo probada. Por eso es que a los cristianos les gustaría que les contara. ¿Por qué creen ustedes que la gente va donde los brujos y donde los chamanes y donde las pitonisas a que les lean el futuro? Porque la gente quiere saber qué va a pasar. Pero el Señor no va a decir, porque todo lo que pase va a ser para probar nuestra fe y para mostrar de qué estamos hechos. Y si la prueba viene de Dios, no se preocupen, no se van a morir. Vamos a salir adelante y el nombre del Señor será levantado en alto. Y termino con este versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Mire lo que dice acá: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan ¿qué? ¿Qué está diciendo el Señor hoy? Yo les he dicho estas cosas para que tengan ¿qué? Paz. ¿Qué dice? En este mundo. ¿En dónde? Diga conmigo: en este mundo. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a pasar? Aflicciones, pero ánimo. ¿Qué dice el Señor? Yo vencí al mundo. Ustedes también lo van a vencer. ¡Ánimo! Amén. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y eso es lo que Dios. Entonces, mis queridos, para que oremos ya. ¿Qué tipo de prueba está pasando usted? ¿Está pasando una prueba por ser cristiano? ¿O por ser un entremetido? ¿O por otras cosas? Porque si usted está pasando por entremetido y está pasando por cosas, callado, porque usted se sabe. Pero si es como cristiano, van a darse cuenta la fe y lo que Dios va a sacar de ustedes. Amén. Como me dijo en estos días alguien: pastor, y no me lo dijo a mí, pero fue el Espíritu Santo que cuando yo lo escuché, yo sentí el Espíritu que me lo dijo. Y esta persona le dijo a otra y dijo estas palabras: dijo, las viejas glorias tienen que ser reemplazadas. Y el Espíritu Santo me habló esa palabra y me dijo: Jorge Andrés, las viejas glorias tienen que ser reemplazadas. ¿Qué significa eso? Que muchos están ya hoy en las tumbas. Hombres cristianos que entregaron su vida. Esas viejas glorias hoy tienen que ser reemplazadas. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. No podemos ser ese tipo de cristianito. Tenemos que ser de esos cristianos. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Hoy quiero adorarte y bendecirte, Señor. Hoy quiero, Señor, darte gracias. Mi hermano, y ahí donde tú estás, quiero que tú le des gracias a Dios por las pruebas, porque esa actitud va a determinar cuándo vas a salir, cuánto va a demorar. Sabe que la actitud va a determinar si sales o te quedas en ella. Muchos se quedaron en ella y hoy no están en ninguna parte, están quejándose. Pero dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias. No entiendo lo que está pasando, no entiendo el por qué tiene que pasar tantas cosas en mi vida, en mi casa, en mi familia. Pero, Señor, yo te doy gracias, porque hoy veo que soy un cristiano diferente ahora. Mi fe ha crecido, mi fe ha avanzado. Gracias, Señor, porque estoy subiendo otro escalón en esta fe. Señor, aquí estamos. Y quiero que usted también ore ahí donde está y dígale: Señor, si me he metido en problemas por mí, porque me he adelantado, porque no he seguido el consejo, porque me he dejado llevar por la carne, porque me he dejado llevar por mis gustos, por mis deseos, Señor, perdóname y ayúdame, Dios, porque no quiero seguir sufriendo más. ¿Cuántos padres hoy están sufriendo? ¿Cuántos hijos hoy están sufriendo cosas? ¿Cuántas familias hoy están sufriendo enfermedades, separaciones, calumnias, mentiras, hasta prisiones, desalojo, que no es lo que Dios quería? ¿Cuántos están viviendo en hogares terribles, que son una locura, que no hay paz? Y ese no era lo que Dios quería. Y lo más triste es que todavía siguen igual, metiéndose en problemas, metiéndose en, como dice mi mamá, en camisa de 11 varas. Todavía siguen y siguen buscando problemas. Y yo a veces digo, pero como que no les bastó ya toda la vida tan dura que han vivido para seguir en lo mismo. Wow, yo no lo entiendo. Espíritu Santo, haz que cada uno lo entienda, porque yo ya no soy capaz de hacer entender a nadie, Señor. Haz entender a tu iglesia, porque yo no soy capaz ya. Señor, haz entender a los jóvenes de esta iglesia, a los niños, a los hombres, a las mujeres, que no se sigan metiendo en más problemas. Señor, yo solamente soy capaz de hacer esto, pero de ahí para allá no he sido capaz más. Hazlo tú, Señor. Jóvenes, no se metan más en problemas. Niños, padres, cristianos. Wow. Señor, aquí estamos. Te damos gracias a ti, Dios. Y te pido que tu nombre sea levantado en alto, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Dele gracias a Dios por la prueba y dígale: Señor, no sé, pero gracias, Dios. Y dile: Señor, no me dejes, no quiero seguir cometiendo más errores para no tener que seguir sufriendo consecuencias y después echarte la culpa a ti. Pero ¿por qué, pastor, si yo voy a la iglesia? Pero ¿por qué si yo oro, si yo diezmo, si yo no falto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hijo mío? Por cabezón, por cabezona, por adelantado o adelantada, por carnal, por dejarte llevar. Ay, Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Y yo te doy gracias, y no quiero terminar esta reunión sin saber si hay alguna persona que por primera vez nos acompaña, que nunca le ha entregado su vida a Jesús.
y hoy quiere entregarle su vida y decirle: pastor, ya estoy cansado de meterme en problemas, de sufrir cosas por mí mismo. Hoy quiero entregarle mi vida a Jesús. Entonces repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, en este día yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que he sido un pecador toda mi vida, pero hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Hoy te recibo y te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, créeme que Él ha perdonado tus pecados. Ahora tienes que tomar una buena actitud. ¿Cuál es? Congregarte. Consíguete una Biblia y empieza a congregarte en una buena iglesia que enseñen la Biblia, que enseñen a Jesús. Si quieres estar acá con nosotros, eres bienvenido, bienvenida. Pero si no, sigue y toma la mejor decisión de avanzar. Quiero que ahora oremos para ser despedidos. Padre, yo levanto mi mano y ahora te pido que los bendigas y que esta palabra sea vida en nuestra vida y que nunca nos apartemos, Señor. Que leamos nuestra Biblia todos los días para que sepamos lo que viene, Señor. Para que lo que pasemos sea como cristianos. Y yo sé que eso va a hacer crecer nuestra fe, Señor. Y nos va a librar de toda tentación y de todo mal y peligro, Señor. Yo te doy gracias y te pido que bendigas a mis hermanos, a cada uno, Señor, y que este día sea un día de victoria y de gran bendición para todos, Señor. Gracias, Señor, y como pastor levanto mi mano y los bendigo y declaro bendición sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén.